Hola a todos, soy Nayarit, bienvenidos de nuevo a mi canal Nayarit Fragancias. El día de hoy les traigo un video muy especial dedicado a todos los amantes de los perfumes y fragancias. Estoy emocionada por compartirles el perfume de hoy. Claro está, no sin antes pedirles que se suscriban y le den like a mi video para que YouTube lo siga recomendando a más personas. Vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de las fragancias. Se trata de Euforia de Calvin Klein. Acá está la cajita, una cajita vino tinta satinada, reforzada por dentro. Este perfume fue lanzado en el año 2005. Aquí está este hermoso frasco de cortes curvos, minimalistas y modernos, con un acabado plateado tipo espejo, dejando visualizar el color rojo granada de su contenido, con una tapa cuadradita, plateada, haciendo combinación con los frontales de la botella. Como pueden ver, tiene un diseño elegante, sofisticado. Este frasquito es una obra de arte en sí. Por acá tiene el nombre de Euforia. No sé, es que se pierde la letrica por acá. Tiene el nombre de Euforia. Verdaderamente, esta botella es preciosa. Hablemos de las notas. Las notas de salida son granada, caqui, acordes verdes. Las notas de corazón son orquídea negra, flor de loto y champaca. Y las notas de fondo son caoba, ámbar, violeta negra y crema batida. Esta es una fragancia floral frutal amaderada. Es bastante potente en su salida. Aunque de momento pareciera ser unisex por sus notas maderosas, es un perfume bastante sexy y atrevido. Bueno, habrán hombres que se atrevan a utilizarlo. Yo les vengo a hablar de mi experiencia personal y les cuento, mis amores, que yo he estado usando Euforia por muchos años y verdaderamente me encanta. Este es un perfume que yo creo que la primera adquisición o la primera botella que yo hice de Euforia fue aproximadamente en el año como el 2007, 2008, no recuerdo bien. Este perfume me encanta y, como bien les digo, es mi tercer frasco. Aparte de su seductor aroma, noto como me brinda una sensación de confianza cuando lo uso. Verdaderamente me siento sensual. Además de que la duración en piel es una bomba. Aproximadamente me dura 12 horas. Es un perfume que con su aroma le hace saber a las personas que tú estás cerca. Pues yo lo considero un perfume gourmand, ya que esta nota de granada jugosa y la crema batida les aportan una mezcla apetecible, verdaderamente única. Tiene una proyección de moderada a fuerte. En su salida es fuerte, aunque ya al final de su secado se vuelve un perfume moderado con un dulzor y cremosidad bastante agradable. Es un perfume que, a pesar de tener pocas notas, lo considero complejo para algunos olfatos. Hay personas que no lo toleran, otras personas que les causa dolor de cabeza. A mí particularmente me encanta. O sea, yo creo que de la casa Calvin Klein este es uno de mis favoritos. Verdaderamente en su salida, la química que hace con mi piel abre picante. Picante tipo una pimienta rosada con vetas de praliné, la cual no aparecen declaradas en sus notas, ¿ok? Pero yo las percibo acá. Estas notas, a mi parecer, le dan un matiz bastante distintivo, esa nota picantosa en la salida que no sé, le da un toque chispeante a la fragancia. Y lo que más destaca en su salida es la granada, una granada jugosa, una granada natural, una granada que no es para nada sintética. En su proceso de secado va apareciendo una violeta oscura, una violeta delicada que se mantiene hasta el final de la fragancia ya en su secado. Verdaderamente aquí le percibo unas vetas maderosas que, junto al caqui, esa nota neutral, y a la granada, nos permiten disfrutar de una mezcla sensual de notas jugosas, unas notas bastante apetecibles que en la salida la hacen percibirse imponente y sensual. Esta es una fragancia bastante sensual. Es una fragancia, señores, avasallante, oscura, es un frutal neutro. Yo percibo un dulzor neutro, no un dulzor empalagoso, ni un dulzor tipo dulcería, ni tipo miel, amielado, no, nada de eso. Más bien es un dulzor tipo
postre con crema batida muy tenue. En el proceso de secado destaca excelentemente la orquídea. De vez en cuando verdaderamente resalta y se hace notar de manera atrevida. Es una orquídea madura, es una orquídea oscura y bastante sensual. Al final de su secado, la flor de loto o nenúfar nos aportan esas notas verdositas combinadas con la madera de cedro que nos dan esos matices terrosos, oscuros, sobrios, que le dan un toque de elegancia a todas estas notas frutales y dulcitas. En la fase final, en las últimas horas, donde aún se percibe de manera moderada, ya no hay más cambios en su evolución. Verdaderamente allí se mantiene. Se percibe que es una fragancia ambarada, se percibe que es una fragancia maderosa. Esa fruta neutra que se lo atribuyó al caqui, combinado con estas maderas oscuras y esa crema batida tan rica que de verdad le da un toque distintivo a la fragancia. Todo esto envuelto en esa resina ambarada. Aunque la granada y la orquídea no dejan de ser las notas predominantes, ¿ok? De principio a fin, las notas predominantes acá son la granada y la orquídea. Bueno, yo logro percibir de manera moderada toda esa combinación tan interesante. Ya al final de su secado, por supuesto, porque como bien les dije, en la salida es una fragancia potente, es una fragancia exquisita. Este es un perfume que a mí me hace sentir sensual, es un aroma imponente que me gusta llevar en ocasiones concretas. Yo no lo uso para diario. Verdaderamente yo no trabajo en oficina, y más bien ando en la calle. Entonces con este clima tan cambiante de mi país se torna un tanto pesado, por lo tanto tomé la decisión de utilizarlo solo para momentos concretos. Bueno, mis amores, dejen sus comentarios si ya probaron el perfume y cuál es su experiencia, porque como bien sabemos, cada persona es un mundo, todos no tenemos igual pH. Me gustaría leer sus comentarios y la opinión de este perfume. En mi opinión personal, yo les recomendaría que la utilizaran en espacios abiertos. Verdaderamente es muy buena para uso en espacios abiertos por su excelente proyección. Puede usarse de manera temporal, siempre y cuando el ambiente se mantenga climatizado. Por ejemplo, una oficina con aire acondicionado, espacios cerrados con ventilación. En espacios cerrados o climas cálidos, si hemos excedido las aplicaciones, puede sentirse un tanto denso e intrusivo, ¿ok? Yo sugiero su uso en invierno, un uso nocturno, en citas románticas, citas de empleo. Claro, es una simple sugerencia ya que a cada persona es diferente y de repente a usted le provoca usarlo en un clima cálido o le presta mejor a su pH en un clima cálido. Entonces yo creo que son simples sugerencias, ¿no? Yo para comenzar les sugiero aplicar 4 sprays. Normalmente en la mayoría de mis perfumes utilizo 4 sprays porque me prestan muy bien. Y sobre todo que es un tanto potente. Yo les recomiendo utilizar detrás de las orejas, en el revés de los codos, en la muñeca, en la nuca, en las zonas de pulso, detrás de las rodillas. También es espectacular utilizar los perfumes allí porque se mantiene mucho el aroma de las fragancias. Este es un perfume bastante intenso en su salida, entonces les sugiero que lo prueben de esta manera con 4 sprays para que vean cómo reacciona con su pH y así ustedes van viendo cuántos sprays van a utilizar de acuerdo a la química de su piel. Yo con 4 sprays tengo suficiente para 12 horas sin necesidad de reaplicar porque verdaderamente se mantiene la fragancia. A mi criterio es un perfume para quienes gustan de aromas fuertes, aromas de excelente calidad a un precio relativamente asequible. Verdaderamente es un perfume no masificado y yo podría decir que aún se conserva exclusivo. Les recomiendo probarlo antes de comprar ya que es una fragancia que en su salida es bastante fuerte, es densa, es un aroma picante, es un aroma bastante sensual y que marca presencia. Y hay personas que este tipo de aromas cargadas no le agradan. Hay personas que le gustan los perfumes sutiles, delicados y este perfume no es ni sutil ni es delicado. Es una fragancia potente y avasallante. Bueno, mis amores, yo les invito a probar el perfume por sí mismos y dejarme sus comentarios sobre qué le pareció el perfume. Eso es todo por hoy y espero que hayan disfrutado de este video dedicado al perfume Euphoria de Calvin Klein. No olviden suscribirse a mi canal y darle like al video.
Sobre todo, activar la campanita para recibir notificaciones de futuros videos. Y por supuesto, si les gustó este video, estaré encantada de leer sus opiniones y sugerencias en los comentarios. Muchas gracias por visitar mi canal. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.